uno de los asesinos más grandes que ha existido, atrapado y escurridizo, que se les escapó en 2 ocasiones a los policías, estando tras las rejas. Se ha hecho películas de este asesino, documentales, entrevistas con él, hasta que le agarraron y lo ejecutaron. Este asesino particularmente quiso ayudar en la captura del asesino de Green River, asesino muy famoso que hizo sus fechorías, pero no tan famoso como lo fue Ted Bundy. Sin más preámbulos, bienvenidos a mi canal, comencemos. 3, 2, 1. Cuando comenzó sus fechorías, la mayor parte de sus víctimas fueron mujeres blancas, atractivas, cabello negro, lacio y peinado por mitad. Muchos expertos refieren que se piensa que Ted comenzó a asesinar antes, desde su adolescencia. El 4 de enero de 1974, Bundy llegó al cuarto de Johnny Lenz, de 18 años, estudiante de la universidad, y la golpeó con una palanca metálica y removió una pieza de la cama para agredirla sexualmente. Al día siguiente se encontró en un charco de su propia sangre. Sobrevivió, pero tenía daño cerebral permanente. Víctima fue Linda Ann, de 21 años, estudiante de psicología de su misma universidad. El 31 de enero Ted entró a su dormitorio y la golpeó, dejándola inconsciente. La vistió con una playera y unos jeans para después sacarla de la habitación envuelta en una sábana. Los restos de la joven, cercenada, fueron hallados un año después en las montañas cercanas. Nadie se enteró de nada hasta que sus padres se preocuparon por ella, pero la policía no pensó en un crimen, así que no se tomaron muchas muestras de la escena del crimen. Durante el mismo año, seguían desapareciendo chicas de las edades de sus anteriores víctimas. Todas eran muy guapas, de cabello largo, negro, y de igual manera se lograba identificar su ausencia. Cuando no se presentaban a las actividades de las chicas, que por lo regular era por las mañanas, y al menos fueron 8 víctimas las que desaparecieron en esas circunstancias. Pero un día Ted atacó en el día. Mientras la policía investigaba todo, apuntaba a Ted, el cual solicitaba la ayuda de las jóvenes y se veía estar en apuros, cargando libros, trayendo uno de los brazos enyesado o con un cabestrillo, y en otras ocasiones se le veía en apuros para arrancar el carro, el cual se encontraba cerca de donde fueron los crímenes. Así que la policía ya había hecho una idea de que era Ted o algo tenía relacionado con Ted. En agosto de 1974, en el parque del lago Sammins, fueron hallados los restos de 2 mujeres que estaban desaparecidas de julio anterior. Dichos restos pertenecían a Janice y a Denise. Ambas desaparecieron el día 14 de julio. Las últimas personas que las vieron con vida dijeron que estaban junto a un chico que necesitaba ayuda para cargar un bote al carro, pues estaba con un brazo enyesado, y el chico, muy bien parecido, les pidió ayuda. La joven lo ayudó, pero este gesto le costaría la vida. Cambió de residencia Ted para poder seguir matando. En esta ocasión fue a Utah. En ese lugar asesinó a la hija del sheriff local, Melissa Smith,
el 18 de octubre de 1974 y días después a Laura, cuyo cuerpo fue localizado en las montañas de Wasatch. El cadáver se le veía que había sido golpeado, sobre todo en la cabeza, y también había sido agredido sexualmente, sodomizado. Los investigadores dedujeron que había sido asesinada en otro lugar, aunque tenía mucha similitud en el crimen de Washington. De los de Utah, que se hizo un retrato hablado, y la amiga de Elizabeth Kendall le mostró el retrato hablado de el asesino que andaba rondando y se parecía mucho a Ted Bundy. Elizabeth Kendall era su novia de Ted, con la cual estuvo saliendo un tiempo. Estas dos chicas se quedaron con la idea y identificaron al probablemente asesino como Ted Bundy, de quien la amiga de Elizabeth tenía muy mala impresión y no le caía para nada. Pero era muy parecido al retrato hablado y Kendall se llegó a interesar en que el asesino era su novio, pues muchas claves apuntaban directamente a él. También se decía que conducía un coche idéntico al que conducía el asesino y que también había visto muletas, pese a que él nunca se había lastimado ni fracturado. Él tenía muletas en su cuarto. Era bastante extraño y coincidían muchas cosas. El 8 de noviembre de 1974, Carol Daroche se escapó merodeando una tienda de libros, aunque el libro Instinto Criminal dice que era en el centro comercial. Eligió una víctima, una chica de 18 años, y con engaño se hizo pasar por un policía de apellido Roseland. Le comentó que una persona quiso robar su carro. Ella lo registró, pero no le faltaba nada. Y entre comillas, el agente Roseland del departamento de Murray convence a subir al vehículo a la chica. Y el policía, entre comillas, se sube y ella percibe un ligero aliento a alcohol y al poco tiempo de avanzar el carro, la trató de esposar. Ella puso la mano en la puerta y con el forjeteo logró salir del carro, golpeándolo antes de correr en los genitales. Tomó cierto tiempo para que Ted se repusiera un poco del golpe que le había dado y saliera tras de ella. Una pareja inmediatamente la recogió, ya que estaba viendo la escena de que la chica estaba desesperada. La llevaron a la policía rápidamente, pues la chica estaba en una crisis nerviosa. Y como la joven se le fue, a Ted lo intentó en otro lugar con Debbie Kennett. Esa noche la joven Daroche había quedado de pasar por su hermano al boliche y regresar por sus papás al auditorio, pero ella ni siquiera llegó a su coche. Y la única pista que quedó fue una llave de las esposas que Ted traía. El 16 de agosto de 1975, el automóvil de Ted fue identificado en el secuestro de Daroche. Tras una semana del juicio por secuestro, Ted fue sentenciado a 15 años y el 1 de marzo de 1976, en la prisión de Utah, en Colorado, se le detuvo a Ted solo porque los oficiales
de ese condado son conocedores de todos los vecinos y casualmente el carro que conducía Ted no lo conocían. Ponían mucha atención en los carros, los cuales no conocen. Y cuando existía ya un antecedente del carro que traía Ted, en las primeras investigaciones fueron halladas la palanca, esposas, cinta y otros objetos que hicieron sospechar del detenido la evidencia. Se ligó a otros asesinatos como la de Melissa Smith, Laura y Debbie Kent. Y gracias a Carol Darosh y la directora de Play de las escuelas, se logró hacer una identificación. La policía sabía que tenía al sujeto indicado. En el otoño de 1975, Elizabeth Kendall acude para aportar mucha información muy importante. Relata que los días de los asesinatos no podía determinar dónde estaba exactamente su novio y que Ted ese día dormía de día y salía de noche. Y justo todos los días anteriores también hacía lo mismo, para poder salir en la noche a hacer sus fechorías, supuso. Había estado viajando a esquiar justo donde las víctimas estaban. También dijo que a Ted le gustaba el sadomasoquismo y que cuando ella decidió no participar en los actos que Ted le ofrecía, él perdió mucho el interés sobre ella y que también guardaba en una habitación yeso y vendas, que hasta el momento nunca había visto que Ted fuese lastimado o tuviera algún problema de fractura, y que también Ted pasaba mucho tiempo en las montañas de Taylor, donde habían sido hallados varios cuerpos. En una ocasión ella descubrió una hacha bajo el asiento del carro de Ted. Eran declaraciones bastante críticas. Lo siguiente que hizo el investigador fue ir a California para contactar la exnovia de Ted, la cual les contó que tuvo un rompimiento abrupto con ella y que Ted cargó combustible con tarjetas de crédito y la tarjeta fue rastreada el día 23 de febrero de 1976. En ese tiempo comenzó el juicio contra Ted por secuestro agravado, pero el acusado llegó a la sala confiado, feliz, pensando en que no era la evidencia suficiente para inculparlo. Darosh identificó al culpable sin dudarlo ni un segundo, señalándolo a Ted, apuntándolo, a la vez que estalló en llanto. Él comenta que ni siquiera la conocía. El acusado fue sentenciado el día 30 de junio a 15 años con libertad condicional. El juez pidió que los psiquiatras le hicieran pruebas, pero dijeron que ni estaba psicótico, ni sexualmente desviado, y no era dependiente de las drogas y tampoco usaba el alcohol. Tampoco tenía alguna secuela o tenía algún golpe o daño cerebral, pero que sí tenía una fuerte dependencia a las mujeres y que tendría un gran temor por ser humillado en sus relaciones con ellas. Estando preso en Utah, había pruebas del sedán y también las muestras de cabello, las cuales coincidían perfectamente con las halladas de Melissa y de Karin.
Exámenes posteriores decían que los cráneos habían tenido muestras de violencia que pudieron haber sido causadas por la palanca hallada un año atrás. Entonces, en ese tiempo se le acusaba de asesinato en la policía de Colorado el 22 de octubre de 1976. Pero en abril de 1977, Bundy fue trasladado a la cárcel del condado de Grayfield para encargarse de ese nuevo proceso. En este tiempo, Ted decide defenderse él solo jurídicamente, ante la supuesta incapacidad de los abogados, quienes despidió. En ese momento se le comenzó a permitir ir a la biblioteca de la corte de Aspen, aunque nadie pensaba que su estrategia era escapar. Aprovechando que iba a la biblioteca, entraba sin esposas, Ted se aventó por la ventana del juzgado, pero al caer se lastimó un tobillo. La policía comenzó la búsqueda rápida. Mientras tanto, robó y durmió en unos campers abandonados. No podía permanecer en Aspen, así que robó un carro que tenía las llaves puestas, justo como el que él había tenido antes. Pero fue capturado y fueron varios días los que logró el huir a la policía. Ya después se le encadenaría hasta para ir a la biblioteca. 7 meses después consigue escapar con éxito. El 30 de diciembre trepa al techo de una de las secciones de la cárcel y entró a un closet de un departamento vacío en la penal. La ausencia de Ted se dio hasta 15 horas más tarde. Para ese momento Ted ya iba llegando a Chicago, con destino a Florida. Para enero de 1978 ya estaba instalado en un departamento que era un lugar cercano a la Universidad de Florida, disfrutando la libertad. Pasaba sus tiempos paseando en el campus, entraba a clases como si fuera un alumno más, veía la tele, la cual robó, y todo lo que tenía en su departamento era robado. El 14 de enero, en el edificio de la fraternidad Chi Omega, estaba solo y no era extraño que las chicas llegaran al día siguiente, a las 3 de la madrugada o muy tarde. El novio de Nita la dejaba en la fraternidad, en la puerta, y tan pronto entró ella al edificio, escuchó actividad en el piso de arriba. Era alguien corriendo. Ella se escondió y vio salir a un hombre con una gorra tejida color azul y en el brazo tenía envuelto un trapo. Fue a ver a su compañera después de que el hombre se fue, pero vio una terrible escena. Su compañera Karen, quien tambaleaba por el pasillo herida y cubierta de sangre en la cabeza, pronto vio a otra compañera gravemente herida. Esa noche hizo uno de los peores ataques Ted hacia las mujeres, las cuales lastimaba. El de Luisa Levy, a quien golpeó en la cabeza. Abusó de ella y casi con una mordida le desprendió el pezón. Además, abusó de ella de una manera muy despiadada. Utilizó una lata y la lastimó demasiado. Margaret falleció por un estrangulamiento. Ella no fue atacada sexualmente, pero sí la golpeó tanto que la masa encefálica estaba afuera.
Pero ese día Ted estaba muy entusiasmado y quería seguir asesinando, y consiguió otra chica, cercas a la fraternidad. Pero por fortuna escucharon ruidos y le llamaron a la chica los vecinos. Y también la policía llegó al lugar, quienes la encontraron en su cama semi-inconsciente de los golpes que le había propinado Ted. A pesar de que en este ataque se pudiera recabar cabello y la máscara con sangre y muestras de semen del asesino, era un desconocido. En Florida no se sabía nada de Ted. El 9 de febrero de 1978, la única testigo de un crimen fue Priscilla, quien la vio subirse a una camioneta color blanco que se acercó a una joven de 14 años. Pero el hermano de esta joven apuntó las placas en el carro que se había retirado Ted, ya que el papá de este chico era detective. Se le hizo sospechoso y la policía de Jason decide investigarlo, y las placas eran de un hombre llamado Randall, el cual este investigador decide saber un poco más de este Randall. Las placas, comentó el señor Randall, que le habían sido robadas de su camioneta y que había tramitado unas nuevas ya. El detective hace que vean unas fotografías de el sospechoso y maravillosamente identifican a Ted. Después deja la camioneta y roba un sedán como el carro que ya tenía anteriormente. Pero le sucedió lo mismo con los policías. Se dieron cuenta de la presencia del carro, que no era un carro de esa zona. Así que es detenido por un oficial, David, que lo ubica el 15 de febrero a las 10 y reporta el vehículo y descubre que también era robado. El oficial lo sigue y este se resiste en la detención y logra escapar. El oficial le dispara y se deja caer, pero solo fue una estrategia para lastimar al oficial, pero fue sometido. Se fueron acumulando las muertes. Ted Theodore Robert nació el 24 de noviembre de 1946 en Vermont, Estados Unidos, aunque el libro de Psycho Killer dice que nació en Filadelfia, en un hogar para madres solteras. Su madre fue Lois Cowie y su padre un veterano de la Fuerza Aérea que se dedicaba al comercio, graduado de la Universidad de Pensilvania, el cual no supo de su identidad, de que tenía un hijo. Permaneció desconocida toda su vida para Ted. Cuando Ted nació, Lois se fue a vivir con sus padres. Su padre, de Lois, era un hombre autoritario y violento. Nunca aceptó que su hija se haya embarazado fuera del matrimonio, y sin saber quién era el padre del bebé, que era Ted, en ese lapso de tiempo le hicieron creer que sus abuelos eran sus padres y que su madre era su hermana mayor. Esto lo hicieron para proteger el qué dirán de la sociedad. Esto solamente hizo que afectara a Ted, ya que en algún momento se tendría que enterar de tal hecho, de la verdad. Lois se metió a trabajar de secretaria y sus papás
eran quien cuidaban a su hijo. Pero Ted con ellos era un niño adorable. Pero el ambiente familiar comenzó por arruinar la carente vida de Ted. Y a su corta edad, de 4 años, se fue a vivir a Tacoma, Washington, a vivir con otros parientes. Pero Ted se convirtió en un cleptómano. Según el libro de Psycho Killers, le traía una adrenalina o le causaba una adrenalina a Ted robar. Ahí Lois se enamora de un cocinero llamado Johnny Bundy y en mayo de 1951 la pareja finalmente se casa y es aquí donde recibe el apellido de Bundy. El matrimonio dio 4 hermanos más para Ted y pese a los esfuerzos de Johnny, el cual trataba de formar un lazo afectivo con Ted, pero nunca pudo llegar a tener ese lazo con él. Y al contrario, siempre se sentía peor. Esto hizo que se sintiera y que se hiciera un chico solitario. Después, según los estudios, dijeron los psiquiatras que esto afectó mucho a Ted, ya que era incapaz de tener lazos afectivos con los familiares y tampoco podía socializar. Y esto suele ser bastante normal en los asesinos en serie. En la escuela, Ted no era muy brillante, pero pudo sacar muy bien la escuela. Según el libro Instinto Criminal, se dice que por esos años un primo le comenta la verdad sobre su origen. Creció en un entorno de medias verdades y Ted decía que no entendía el por qué era necesario el relacionarse con los demás, incluso dejarse estimar. Pero Ted ya tenía una barrera psicológica que le afectaba. Actuaba como todos los demás, pero en el fondo de él dudaba. Para esta edad explotaba su sexualidad y comenzaba a tocarse él mismo. Además de tener revistas de esos temas que coleccionaba. De un poco más grande, se convirtió en un tipo popular, carismático. Sus calificaciones eran buenas, aunque no todo era bueno en su vida. Él casi no salía mucho con mujeres. Todos pensaban que era un tipo atractivo. Sus intereses giraban en torno a actividades extracurriculares como esquiar y también la política. Y en un tiempo estuvo involucrado en eso de la política. Se dice que por esos tiempos comenzó su carrera como un asesino en serie, que comenzó por pequeños hurtos en diferentes lugares y estafas de poca importancia. Era un tipo lento, agresivo, racista, que golpeaba a las mujeres. Ted maltrataba a los animales, como la mayoría de los asesinos en serie suele hacerlo, pero más a los perros y a los gatos. Tenía gustos excéntricos y gozaba del fetichismo y la masturbación, también el voyerismo. Al paso del tiempo, Ted seguía muy inseguro de sí mismo y dominante. Poco a poco iban creciendo las actividades sociópatas para el allanamiento de casas y robo. También era manipulador y mentiroso. Fue la clase de tipo que era el malo. Fue a clases a la Universidad de Washington. Era aplicado en sus estudios y en sus trabajos tenía trabajos de bajo nivel. Pero nunca duraba mucho tiempo en ellos y tenía una reputación de ser poco confiable. En algunos asesinos es muy normal esto, que tengan muy poco control. Era una persona
de gran talento y de gran intelecto. Estudió varias carreras y se dice que sabía hablar el idioma chino, según el libro de asesinos seriales. Tenía mucha disciplina y en la primavera de 1967 entabló una relación con una chica la cual le cambió por completo la vida. La joven era un sueño hecho realidad para Ted. La chica californiana era inteligente, hermosa, sofisticada y de buena familia. Aunque la joven lo amaba, no era de la misma manera que ambos se amaban. Ted la quería enormemente. Stephanie Brooks, una joven que aspiraba a mucho de Ted, soñaba que tuviera un trabajo y la sacara a vivir con él. Pero en ese tiempo él no podía hacer eso. En 1969 la joven se gradúa y decide terminar con él, pues pensaba que Ted era guapo, pero solo era una fachada. Para Ted esto fue devastador, ya que tenía muchos huecos emocionales. Ted nunca se recuperó de este fracaso emocional. Intentó seguir en contacto con ella por cartas y no cambió su decisión de regresar la chica con Ted. Ted dejó la escuela, pero de alguna manera logró reponerse y se reinscribió a la Universidad de Washington nuevamente, pero esta vez a la carrera de psicología. Era un brillante estudiante. En esa época tuvo un romance con Elizabeth Kendall, con la cual duró aproximadamente 5 años, la cual venía de un divorcio y tenía una pequeña hija. Ted era un excelente partido, según Kendall, para su hija. Ella pensaba que tenía relaciones con otras chicas, en algún momento lo llegó a pensar, pero guardaba la esperanza que Ted cambiara para bien y que se pudieran casar y que Ted fuera el padre que no tuvo su niña. Del 69 al 72, Bundy envió varias solicitudes de admisión a diferentes escuelas de derecho. Estaba muy involucrado en actividades comunitarias y hasta obtuvo una condecoración de la policía de Seattle por salvar a un pequeño de 3 años de morir ahogado. También por esos años trabajó como voluntario en la línea telefónica de prevención de suicidios. Ahí coincidió con la escritora Anne Rule, que después sería quien contratarían para escribir sobre las desapariciones de la Universidad de Washington, sin sospechar que él era el asesino. Contribuyó a la idea de que las muertes que él salvaba eran las mismas que él mataba más adelante. Ted contribuyó a salvar muchas vidas, siendo algo irónico, pues él se dedicó a quitar más vidas de jóvenes un poco más adelante. Y en el sentido de ser buen samaritano y querer mezclarse con personajes de la política y aparentar ser el mejor, que tenía un maravilloso crédito como ser buena persona, me hace recordar al maravilloso John Wayne Gacy, el payaso Pogo. Pues él quería también relacionarse con temas de la política y era un buen samaritano, era una persona que todo mundo veía como que hacía el bien. Más o menos así se me figura Ted Bundy. Y bueno, en
1979, el 25 de junio, se realizó el juicio por las chicas de Chi Omega. Un segundo juicio fue en enero de 1980. Bundy siguió defendiéndose solo. Un odontólogo demostró su culpabilidad de Ted Bundy con una de las fotos de una de las mordidas de un glúteo de una de las miembros de la fraternidad de Chi Omega, la señorita Levy, y como las marcas de Ted correspondían perfectamente con los dientes de Ted, el 23 de julio el jurado decidió que Ted era culpable, pero él no tuvo ninguna reacción física. El juicio de Florida solo fue llevado a cabo una semana después que el anterior. En esta ocasión, la madre de Ted imploró por la vida de su hijo. El juez, Cower, finalizó recomendando que se le mandaría a la pena de muerte en la silla eléctrica por la muerte de Lisa Levy y Margaret. El 7 de enero de 1980 comenzó el juicio por la niña de Kimberly en Orlando. En esta ocasión decide que los abogados lo defiendan. Su estrategia era del abogado, que lo podían acusar mentalmente incondicional. Pero el jurado no creyó nada. Cada vez que perdía más el control del juicio, se veía y se reflejaba más culpable. Durante el juicio, le pidió matrimonio a Caroline Ann Bond, la cual fue antigua compañera de trabajo, y como estaban en Florida ante un juez en el estrado, eso era posible. Y su luna de miel fue tras las rejas. Un dato de Ted era que él era asesino de características organizado, pero también era desorganizado. De repente era muy meticuloso y ordenado, y en algunas otras veces era inseguro. También los estudios a los que fue sometido al final de su tiempo en la cárcel demostraron que era esquizofrénico con cambios de humor repentinos, impulsivo, sin emociones, inestable emocional, y que también tenía depresión y ansiedad. Era obsesionado y tenía paranoia. En las imágenes que ven en pantalla podrán ver algunas víctimas de Ted confirmadas, y Ted fue al paredón de la muerte en 1982. Contrató nuevos abogados para fabricar una apelación en las estudiantes de la fraternidad, pero la maniobra fue desechada en el 85 y tuvo un nuevo abogado, ahora para apelar sobre la sentencia de Kimberly, pero igual la muerte fue programada para el día 4 de 1989. Y cuando ya se vio acorralado y ya no podía más, decide confesar las muertes de Bob Kemper del estado de Washington, y es aquí donde Ted decide ayudar a atrapar al famosísimo asesino de Green River, que si quieren ver el video de Green River también lo tengo, está en mi lista de asesinos. Y bueno, así Ted tendría más tiempo para seguir viviendo en lo que atrapaban al asesino, pero no le resultó. También otro dato muy interesante es que Ted conservaba por algún motivo las cabezas de las víctimas al principio, y también practicaba necrofilia con los cadáveres. Algunos expertos decían que Ted pudo haber asesinado 100 víctimas, y lejos de los conteos de los investigadores, claro,
ya que ellos lo juzgaban por 36 víctimas. Y bueno, el 24 de enero de 1989 a las 7:04 de la mañana fue ejecutado en la silla eléctrica en Florida. Se dice que tuvieron que sacar a Bundy de la celda con fuerza y que afuera de la cárcel estuvieron decenas de personas muy gustosas por la ejecución de Ted. Y cuando el vocero de la prisión dijo que ya había muerto, se escucharon los aplausos, incluso hasta juegos artificiales. Momentos después sale una carroza para llevarlo al crematorio y al pasar la multitud aplaude como si fuera lo mejor que hubiera pasado del fallecimiento de este asesino. También se dice que 28 años después se supo que había otro asesinato, el cual había sido esclarecido, de Catherine Devin. Fue vista por última vez el 25 de noviembre del 73 y pidiendo un aventón para ser descubierto el crimen el 6 de diciembre de ese mismo año por su pareja en el parque, y por ese crimen culparon a un hombre llamado William E., quien actualmente purga una condena por violación a 48 años. El caso nunca fue cerrado, pero se dice que fue por parte de Bundy. En el año del 2001, gracias al ADN, el caso queda resuelto. Y a pesar de que Ted confesó varios crímenes más quedaron a la deriva, y también Ted trató de posponer su muerte, y como algo premeditado trató de confesar los crímenes al final de cuentas, pero poco a poco los abogados de Ted pedían más tiempo, pero pues hubo un momento en el que ya no se pudo prolongar más su muerte, y la verdad es que no se sabe exactamente cuántas víctimas fueron de este asesino. En la imagen que ven a continuación es la altura de la cual Ted se brincó del juzgado para poder escapar. Y bueno, este fue el caso de Ted Bundy. Espero les haya gustado. Es un asesino bastante famoso, que todo el mundo ha escuchado por ahí el nombre de Ted Bundy. Y bueno, espero les haya gustado el video. No voy a prolongarlo más, puesto que ya se hizo bastante largo, pero espero me le dejen ahí un comentario de qué les pareció, y pues si les gustó denle like, suscríbanse, y los veo la siguiente semana con otro nuevo video igual de interesante. Y pues nada, chao.